y para finalizar este ciclo de la mañana, del doctor Gonzalo Llévenes Crisóstomos. El doctor Llévenes es bioquímico y doctor en ciencias biológicas, biología celular y molecular de nuestra universidad. Durante este periodo realiza su trabajo de tesis de pregrado y trabajo de tesis doctoral en el Laboratorio de Neurofisiología de nuestra facultad, enfocado en el estudio de los mecanismos de regulación de receptores de glicina por proteína G y etanol. El año 2008 inicia su estadía postdoctoral en el Instituto de Farmacología y Toxicología en la Universidad de Zúrich, en Suiza, concentrando sus estudios en el control del procesamiento espinal por los receptores GABA-A, el receptor de glicina sensible a estricnina, y en la determinación de los determinantes moleculares involucrados en la modulación alostérica del receptor de glicina por ligandos cannabinoides. Retorna a Concepción el año 2013 para incorporarse a la planta docente del Departamento de Fisiología, donde se desempeña hoy como profesor asociado y se encuentra encargado de liderar además un grupo de investigación enfocado en el estudio de los mecanismos asociados al control del dolor y la ansiedad. En su extenso currículum destacan premio a la mejor tesis de pregrado y magíster año 2002 y premio a la mejor tesis doctoral año 2007, ambos otorgados por la Fundación Chilena para la Biología Celular, así como un número significativo de publicaciones en destacadas revistas especializadas, incluida la revista Nature Neuroscience. Ahora entonces dejamos al doctor Llévenes, que nos hable acerca de la farmacología de receptores inhibitorios y de dolor. Gracias por la generosa introducción. ¿Se escucha bien? Ya, qué bueno. Bueno, en honor al tiempo me voy a cortar un poco de todo lo que quería hablar y quizás voy a hablar más de cosas generales que cosas de resultados del laboratorio en honor a la audiencia diversa que hay. Muchos de ustedes ya me han escuchado y han escuchado muchas partes de esto, pero les pido las disculpas para que no se aburran. Entonces, lo primero que hay que hablar es de esto, ¿no? Que ya hablamos un poquito ayer en la tarde. Y la pregunta es, ¿qué sienten cuando ven a la niña? Obviamente estamos en el contexto, ya saben el título de la charla, pero en el fondo me pueden decir un montón de cosas, ¿cierto? ¿Alguien puede decir dos? ¿O una o dos? Angustia, ya, muy bien, Fernando. ¿Ah? Displacentero, ya. Sí, pero eso es contexto, insisto. Pero yo he hecho muchas veces esto y alguien me puede decir que se está aguantando la risa. Y también puede ser. El punto, claramente, es que no podemos saber lo que le pasa. ¿Cuál es la única manera de saber lo que le pasa? Exactamente. Y eso es súper importante porque ese concepto que es tan obvio, es como un bebé. Uno no sabe lo que le pasa porque el bebé no puede responder, ¿ya? Y eso es súper importante para el concepto de estudio del dolor en el laboratorio, porque lamentablemente nosotros a los animales no le podemos preguntar cómo se siente. Sin embargo, sí podemos saber cómo está otra cosa que vamos a definir ahora. Entonces, la definición de dolor, y esto no es capricho mío, esto es la definición de la International Association for the Study of Pain, que es la sociedad científica médica más grande del mundo, que estudia el dolor desde todos los aspectos, ¿ya? Y acuñaron esta definición, entonces defínelo como una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿cierto? Está traducido en inglés, asociada con daño tisular, ya sea potencial o real. O sea, hay varias cosas que podemos desprender de esto. Punto 1. La experiencia desagradable está muy claro, pero es una experiencia que comparte el sistema sensorial, o sea, el input, ¿cierto?, que tenemos nosotros a todos los estímulos sensoriales, y también en un contexto de emociones, o sea, son las dos cosas juntas, ¿ya? Por lo tanto, si una persona llega a una consulta y dice, me duele, el médico le hace 10.000 exámenes y le dice, ¿usted está bien? No tiene por qué dudar de que ese dolor es real, bajo estas circunstancias, bajo esta definición. Y eso lo hace mucho más complejo. Sin embargo, también tenemos que ver que puede estar asociado a daño tisular potencial o real. Muchos de nosotros hemos sentido dolor sin tener evidente daño tisular, ¿cierto? Y eso es cierto. Si hay daño, claro, lo deseable es sentir dolor para proteger nuestra integridad. Sin embargo, hay una pregunta acá. Bajo esta definición, podríamos discutir si el gusanito o la mosca sienten dolor. ¿Qué opinan ustedes de eso? Está bueno, ¿no? Porque es difícil de saber, porque
pero estoy refiriéndome a la definición. Y la definición del dolor, recuerden que compromete las emociones. Y hasta donde nosotros sabemos, obviamente, la mosca y el gusanito tienen tan pocas neuronas en el cerebro que difícilmente van a tener algo parecido a las emociones que sienten los mamíferos por una cosa de procesamiento, hasta donde nosotros sabemos, ¿cierto? Pero sí sienten cosas, ¿o no? Muchos de ustedes han matado moscas, seguro, ¿cierto? No con insecticida, con paleta o los típicos bichos, ¿cierto? Entonces uno sabe, ella lo dijo, yo no lo quería decir. ¿Ven? También hacer lo mismo en Argentina. Sacarle las alas es malo. Pero bueno, eso dijo, lo dijo ella. Pero claro, sienten cosas, pero eso no es dolor. Eso se define como la nocicepción. Y si se van con ese concepto, yo ya con eso soy feliz, ¿cierto? La nocicepción, entonces, ¿cómo se define? Es la percepción de los estímulos dolorosos que incluye el procesamiento de estas señales. Porque si nosotros no percibimos el estímulo sensorial, básicamente no va a existir nada, ¿cierto? Hasta el punto de que se toma conciencia. Entonces, en el punto en que el estímulo doloroso se torna consciente, aquí, ¿cierto?, de la corteza somatosensorial, ahí ya pasa a ser dolor y nosotros decimos ouch o decimos no, pues me puedo aguantar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, entonces, esta es la típica pregunta de niños chicos, pero siempre es bueno rescatarlo. ¿Es bueno sentir dolor? Claramente sí, porque eso lo pongo porque a propósito se viene el 18, entonces más de alguno le va a tocar esta cosa, ¿cierto? Pero algo que siempre nos olvidamos del dolor es que aparte de que protege el daño tisular, tiene una misión de recuperar la integridad física, ¿ya? Piensen ustedes en un perrito callejero que, no sé, le pega, lo muerde el otro perro. Para sobrevivir, ya pasó el estímulo primario, que puede ser una pelea con otro perro, un atropello. Y los perritos, ¿qué hacen? Se esconden. Se esconden hasta que no sienten dolor, ¿cierto? Para permitir la recuperación o algún tipo de recuperación de su integridad. Y eso es fundamental para la sobrevivencia, si ustedes se fijan, ¿ya? Pero eso nos nace la definición de ¿qué? Del dolor agudo, porque los dos grandes grupos de dolor son dos. Eso es definición, digamos, de la EASP también, que es el dolor agudo versus el dolor crónico, ¿ya? Entonces vamos a ver que estos comparten muchos mecanismos moleculares, porque obviamente son experiencias sensoriales, ¿cierto?, y emocionales, pero siempre me gusta poner esta tabla porque esta tabla aclara muy bien las diferencias y semejanzas. Dolor agudo, por ejemplo, siempre es evocado por estímulo, ¿ya? Y todos hemos sentido dolor agudo, por ejemplo, con calor, con un martillazo o lo que sea, ¿ya? Sin embargo, hay algo muy interesante que el dolor agudo correlaciona con la intensidad y la duración del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras a nosotros nos están poniendo una inyección, en ese momento nos va a doler, pero en el momento en que se acaba la inyección, el dolor casi que se acaba, ¿o no? Sí, estamos de acuerdo. Qué bueno. Por lo tanto, esa correlación de intensidad con duración hace que esta respuesta sea, o que sea preferentemente para proteger los tejidos del daño. Si no nos pasara esto, sencillamente lo más probable es que no nos pudiéramos proteger del daño y nuestros tejidos se dañarían permanentemente, ¿cierto? ¿Y esto a qué corresponde? Constituye a los circuitos neuronales que están muy bien conservados en la evolución, ¿cierto? Y que en mamíferos se han desarrollado de una manera muy, no podemos decir intensa, pero con mucho detalle. Por ejemplo, si ustedes tratemos de imaginarnos qué nos pasa cuando sucede algo en la planta de nuestros pies, por ejemplo. Ustedes pueden ver, la sensibilidad es tremenda, ¿cierto? Y sin embargo, si nos pasa algo aquí en el gómito del codo, bueno, no nos pasa nada. Nos podrían colocar hasta un aro aquí, no pasa nada, ¿cierto? Ahora vamos al dolor crónico, que tiene unas definiciones, tiene varias definiciones, pero es un dolor que finalmente, que la mayor definición, el paño más grande que lo cubre, que es muy complejo, es que sobrepasa al estímulo, ¿ya? O sea, una de las claves para entender el dolor crónico es que ya no hay estímulo, o el estímulo ya quedó en el pasado, y que cursa con estos conceptos que vamos a ver a continuación, y que otra cosa súper relevante es que no tiene un rol claro, ¿ya? No tiene un rol protectivo, no tiene un rol, sin embargo, está ahí. Y eso es lo que lo hace más difícil todavía. ¿Qué es lo que se sabe de los orígenes del dolor crónico? Tiene que ver con procesos de
plasticidad sináptica como los que mostraba la doctora anteriormente. Hay cambios en la función de las neuronas, hay cambios en la comunicación entre las neuronas. ¿Ya? Entonces, esto es alguna cosa estadística de cómo está el mundo en conceptos de dolor crónico. Este es el resultado de las encuestas más largas que ha habido, que se publicó en el 2006, y esta es la escala BAS, en donde porque como ya hablamos, hay que preguntar, ¿cierto? Y la escala BAS entonces, 0, uno está feliz sin dolor, y el número 10 es el peor dolor que se pueda sentir. Y estas encuestas revelaron que, por ejemplo, el 19% de la población europea sufría de chronic pain, ¿cierto?, de más de 5 puntos. ¿Ya? Y bien sabemos que los europeos son menos alaracos que nosotros, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, en muchas cosas. En otras cosas no, pero en esto yo creo que sí. Algunas poblaciones europeas, digamos. ¿Pero esa medida se ha comparado? No lo sé. ¿Con latinos? Con latinos, sí, yo no lo sé, pero sería interesante. Pero bueno. Y fíjense que en Chile la realidad no es tan diferente. Aquí en la revista El Dolor, que es una por ejemplo, dependiente también de la ISP, los números sugirieron en una encuesta mucho más pequeña, eso sí, que el 34% de la población chilena sufre de un VAS mayor a 5. ¿Ya? Podría ser, pero la verdad es que lo triste de esta historia es que también justamente este 34% se concentra de la sexta a la octava región, que son justamente los que tienen faenas agrícolas. Por ejemplo, y eso es un trabajo duro, ustedes lo saben, y además es temporal. ¿Ya? Bueno, lo que más me importa aclarar, porque ya no quiero pasarme el tiempo, porque han estado muchas rato acá, es esta parte de la encuesta, en donde se le comentó a la gente qué opinaba de la medicación que se les daba. Y claramente, el 65% respondió que la medicación que le daban claramente no era suficiente para controlar lo que ellos sentían. ¿Ya? Por lo tanto, lógicamente, hay mucho que avanzar en esto, y si ustedes piensan, los dos analgésicos más famosos son la morfina y sus derivados, y los analgésicos tipo diclofenaco con esteroidales. ¿Y esas cosas desde cuánto se conocen? 1800, 1900. De hecho, la aspirina se vendía en 1800. Ahora han salido cosas, pero son súper pocas. Entonces, claramente necesitamos más información y más terapia. Entonces, solo para poner en contexto, nosotros, para nuestro nivel de nocicepción aguda, si nos hiciéramos un test, y eso se hace, ¿cierto? Hay máquinas que lo miden. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra curvita que correlaciona la intensidad del estímulo con nuestro nivel de dolor. Y estos estímulos, por ejemplo, tocar un pad, que es un estímulo mecánico, estos son dos estímulos térmicos que son bastante agradables, ¿cierto? Uno más agradable que el otro, claramente. Bueno, depende de los gustos. Bueno, esto puede ser un vino caliente también, no es problema. Pero son estímulos que se aclaran que son estímulos agradables. Si ustedes piensan, esto no nos evoca dolor en condiciones normales, ¿cierto? Por lo tanto, no hay estímulo. Sin embargo, si ocurre algo con nuestras manos, por ejemplo, un accidente, una quemadura, o lo que ustedes quieran, lo que van a suceder son tres cosas, ¿cierto? Uno es la hiperalgesia, la alodinia y el dolor espontáneo. Muchos de nosotros hemos sentido estas tres cosas, en especial estas dos. La hiperalgesia se define como una sensibilidad incrementada a estímulos que normalmente son dolorosos, ¿ya? Y la alodinia es cuando sucede que un estímulo forma dolor cuando no es normalmente doloroso. Entonces, en rigor de la curva, ¿qué tenemos? Un desplazamiento a la izquierda clásico de la farmacología, ¿cierto? En donde, por ejemplo, si a alguno se le quema la mano, estos mismos estímulos ahora evocan dolor, ¿cierto? Más de alguno se habrá quemado la mano con algo o le habrá picado una abeja, hay un montón de ejemplos, ¿cierto? Pero esto también aplica para fenómenos de dolor crónico. Entonces, para entender un poco de la neurobiología, aquí hay un videito que es bastante bueno para recordarnos un poco. Al final, voy a pasar primero esto, que es que como el clásico, y después vemos el video. Lo siento, tía, lo siento. En palabras simples, muy simples, ¿entienden? Para sentir, por ejemplo, un pinchazo de una aguja, por ejemplo, los receptores periféricos tienen que sentir y transformar, y ese es un proceso clave, tienen que transformar la información de un estímulo mecánico a
potenciales bioeléctricos que puedan entender las neuronas, ¿ya? Y eso es un trabajo increíblemente preciso y que ocurre todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Sin esos procesos, bueno, tendríamos problemas. Esta información entonces, en forma de potenciales bioeléctricos y potenciales de acción, viaja a través de las neuronas sensoriales y la primera estación de procesamiento de estas señales es la asta dorsal de la médula espinal. Aquí sube por los tractos espinotalámico anterolateral y finalmente llega al tálamo, que es la estación, digamos, donde la información se reparte, y finalmente llega a la corteza somatosensorial, donde finalmente decimos, esto me dolió mucho o me puedo aguantar y estoy súper bien, ¿ya? Después viene un proceso de modulación descendente que es importante también para controlar la intensidad, pero esa es la parte fácil. Ahora, la parte más detallada, ustedes ven que hay varias estructuras del sistema nervioso que colaboran en cómo sentimos el dolor. Y aquí está otro resumen, ven con el tracto espinotalámico, los nociceptores, y finalmente las dos zonas del cerebro que más se sabe que procesan dolor son el córtex somatosensorial, donde sentimos el dolor, y el córtex cingulado anterior, ¿cierto?, que pertenece o se dice que juega un rol crítico en las sensaciones emocionales que nos evoca el dolor. Entonces, para hacerlo más gráfico, tengo este muy buen video, que no sé si va a estar Nociceptive pain. Nociceptive pain occurs as a result of the activation of the nociceptive system by noxious stimuli, inflammation, or disease. Nociceptive pain proceeds through 5 phases: transduction, conduction, transmission, perception, and modulation. Nociceptive pain originates in the nociceptors, which are highly specialized primary sensory neurons found primarily in the skin or joints or the walls of organs. These receptors convert noxious stimuli into electrical current through a process called transduction. The current is then conducted along the nociceptor axons to their cell bodies, located in the dorsal root ganglion in the spinal cord, and then to their central terminals located in the dorsal horn. Here, the electrical impulses initiate neurotransmitter release from nociceptor central terminals, which relay the signal across synapses to the dorsal horn neurons. Greater stimulus intensities are associated with the release of neuropeptides, including substance P, from central terminals of C fibers. Substance P, acting via neurokinin receptors located on dorsal horn neurons, generates a greater postsynaptic response and enhances the activity of NMDA receptors. The signal is then relayed via ascending nociceptive pathways to higher centers in the brain, where it is perceived as pain. Ascending nociceptive transmissions are modulated by inhibitory. Entonces, eso como resumen, entonces como resumen visual, digamos, para que quede más entendible. ¿Qué tenemos que decir? Ya sabemos entonces que la neurona sensorial es clave en la transducción de los estímulos. Ya transducen energía térmica, por ejemplo, de una taza de agua hirviendo en potenciales bioeléctricos, si no, no sucede nada, ¿ya? Y eso tiene que generar una depolarización, después un potencial de acción que tiene que viajar por la neurona sensorial hasta el asta dorsal de la médula espinal, en donde ustedes ven que las fibras sensoriales hacen sinapsis con poblaciones de neuronas que son específicas, ¿ya?, en esta parte de la médula espinal. Entonces, a esto quería llegar porque tenemos poco tiempo y no quiero que se atrase el curso. Si uno se pone a discutir ahora cuántas proteínas, canales iónicos, vías de señalización participan en este proceso que hemos discutido, son muchas. De hecho, esto lo saqué de una revisión del año 2002. ¿Ya? Esta tabla seguramente va a ser peor ahora, pero hay varios que ustedes conocen, ¿ya? De hecho, ahí no sale CDK5, pero ahora sí está. No, pero sí está. No, Elías, claro. Ni hablar de Elías. Bueno. Pero lo que sí me quiero enfocar entonces es en el rol de los canales iónicos en todo esto, ¿ya? Entonces, para eso puse un esquemita relativamente fácil de qué es lo que son los canales iónicos. ¿Hablaron de esto en el curso? ¿No? ¿No? No yet. Ok. Entonces,
¿Qué es lo que son los canales iónicos? Son conjuntos de proteínas de transmembrana, entonces, que median el paso de iones a través de la membrana plasmática. Algunas características: son muy rápidos, son selectivos, la mayoría no están permanentemente abiertos, o sea, eso quiere decir que se abren en respuesta a un estímulo, y siempre los iones fluyen a favor del gradiente electroquímico. Ahí hay algunas clasificaciones de los canales iónicos. Aquí están los tipos clásicos de canales iónicos, ¿ya? Aquí hay ejemplo, por ejemplo, de uno de los canales más importantes dentro del procesamiento sensorial, que son los canales activados por voltaje. Aquí está el canal de sodio, como el que se habló ayer del canal de sodio 1.7, y ellos entonces se abren en respuesta a cambios en el potencial de membrana. Entonces actúan como switches, entonces, en donde si sube el potencial de membrana, se empiezan a abrir, ¿ya? Los que más me gustan a mí, al menos, para que vean la importancia, aquí está el Premio Nobel de Química del 2003, Rod McKinnon, que estabilizó por primera vez el canal de potasio y pudo caracterizar su selectividad. Los que más me gustan a mí, al menos, son los canales iónicos activados por ligando. ¿Y por qué me gustan? Porque están justamente en el lado postsináptico de una sinapsis química. Ellos son los que reciben entonces y que son sensibles y se abren en respuesta a los neurotransmisores. Y aquí tenemos algunos que son clasificados, o los clasificación funcional. Los excitatorios son los que depolarizan, es decir, suben el potencial de membrana y por lo tanto promueven la formación de potenciales de acción. Los de glutamato, los cis-loop y los purinérgicos. Y están los inhibitorios que hiperpolarizan, que son los que lógicamente más me gustan a mí según el título, ¿cierto?, de esta charla. Los receptores de GABA y los de glicina, que son permeables a cloruro. Por lo tanto, lo que hacen es disminuir, si están funcionando bien, disminuir la cantidad de potenciales de acción, ¿ya? ¿Cómo estudiamos esto? Con técnicas de electrofisiología. Bueno, tenía un video, pero no del tiempo me lo voy a saltar, lo siento. Pero ahí está el link, después me lo pueden pedir, no hay problema, ¿ya? Ahí está como trabajamos nosotros en el laboratorio. Por ejemplo, ahí se ve una neurona, ¿cierto?, que se le puede medir todas estas cosas que estamos hablando, ¿ya? Y a partir de eso podemos sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, ahora viene en 5 a 10 minutos, voy a tratar de resumir todo lo que hay. ¿Cuáles de estos problemas? Porque este cuadro uno podría decir, oye, pero ¿se puede distinguir moléculas que participen en dolor agudo y el crónico? Y la verdad es que hay ciertos sobrelapamientos, pero sí lo hay, ¿ya? Sí hay cosas más específicas que otras, pero sobre todo no tanto a nivel molecular, sino que a nivel de los eventos que promueven uno o lo otro, ¿ya? Y si hablamos de mecanismos de hipersensibilidad a dolor en dolor crónico, una de las hipótesis más estudiadas es justamente la desinhibición a nivel espinal. ¿Y qué significa esto? Que a nivel del asta dorsal de la médula espinal, ¿se acuerdan?, donde llegan las prolongaciones sensoriales, lo que ocurre es que se pierde el control inhibitorio de los receptores de GABA y de glicina, generando entonces una hiperexcitabilidad de la red del dolor. Y eso promueve dolor crónico, ¿ya? Entonces, si nosotros entonces, le ponemos problemas al funcionamiento de estos dos receptores que son permeables a cloruro, vamos a generar dolor crónico. Y aquí voy a nombrar esto, lo voy a pasar. Aquí, por ejemplo, hay ¿cuántos de estos receptores hay? ¿Cierto? El receptor alfa 3 de glicina, que es el que a nosotros nos interesa, está justamente en verde acá, y ahí hay receptores de GABA. Eso no lo voy a saltar. Y aquí tenemos varias hipótesis del mismo mecanismo, que es desinhibición en dolor crónico. Entonces, solo para contextualizar, y eso me lo voy a saltar, insisto, por el tiempo, ya estamos súper en la hora. Aquí tenemos un esquema que sacamos en una revisión que simplifica, ojo, lo que sucede en dolor generado por daño a un daño nervioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nerve injury primero hace que la neurona sensorial libere diversos factores, ¿cierto? Como aquí hay uno, el CCL2, ATP, por ejemplo, interferón gamma, y eso hace que a nivel de la médula espinal prolifere la microglía y se active. Y la microglía, a su vez, libera más factores hacia las neuronas, y entre ellos, por ejemplo, está el BDNF, el interleuquina 1 beta, el TNF alfa, y eso hace, en líneas generales, esta es la hipótesis, hay un montón de otras hipótesis más, que tienen diferentes mecanismos, hace que se activen los receptores TRAC-B y que, adivinen qué sucede, que
el gradiente de cloruro cambie en muchas de las neuronas de la médula espinal y eso haga entonces que la función inhibitoria de los receptores de GABA A y de glicina descienda. Eso quiere decir que va entrando cada vez menos cloruro a las células, por lo tanto las neuronas ya no tienen un control inhibitorio suficiente y eso desencadena entonces una hiperexcitabilidad dentro de la red neuronal. Otro mecanismo, que es el que más investigamos nosotros, es ligado a inflamación y entonces la producción de prostaglandinas endógenas genera activación del receptor EP2, que es un GPCR, ¿cierto? Activa proteína quinasa A y esa proteína quinasa A fosforila al receptor de glicina en la subunidad alfa 3 y eso entonces genera una inhibición de la función del receptor de glicina, de nuevo lo mismo, entra menos cloruro y entonces eso promueve la hiperexcitabilidad. Entonces, lo que hemos estado investigando en los últimos ya 6-7 años importante para el dolor crónico, ¿cierto? Revertir ese evento de manera farmacológica podría originar, ¿cierto?, una molécula que pudiera tener efectos analgésicos. Eso nos ordena la lógica, ¿cierto? Bueno, y eso, en el momento en que empezamos a hacer esto, lo discutimos en una revisión, no había mucho que ver con los receptores de glicina, no habían estado muy investigados. Y después, con el tiempo, la verdad es que empezó a llegar cada vez más gente a esta cosa, pero todavía somos pocos, afortunadamente. Y esta historia no la voy a contar porque es complicada para mí, ¿cierto? Fernando conoce muy bien esta molécula y siempre hemos estado conversando de esto. Pero lamentablemente estudios con este tipo de moléculas, aunque no son psicoactivas, son súper complicados de obtener en Chile por los permisos del ISP y los proveedores cobran un montón de plata. O sea, Tiene. ya. Y en el intertanto, entonces, nuestro trabajo como grupo ha intervenido con 2 artículos en donde se han caracterizado ya 2 moléculas que modulan a los receptores de glicina y también controlan o son beneficiosos en modelos de dolor crónico en animales. ¿Ya? Entonces, un gran problema de muchas de estas moléculas es que o no se conoce dónde se unen o no se conocen sus efectos in vivo. ¿Ya? Pero de lo que menos se conoce es qué es lo que sucede a nivel de la neurofisiología del sistema nervioso. O sea, uno puede tener una molécula de origen natural, por ejemplo, que se sabe que es analgésica, pero adentro, lo que sucede adentro del animal, caja. ¿Ya? Y lo que hemos tratado de hacer muy brevemente, entonces, es estudiar a través de varias técnicas, ¿cierto?, experimentales, mecanismos neurofisiológicos de cómo estas 2 moléculas, entonces, promueven o generan analgesia en modelos animales. ¿Ya? Entonces, de la gelsomina no voy a hablar mucho, pero me la voy a saltar todos estos datos que son muy fomes, son pura electrofisiología, modelamiento y cosas así. Sí, pero estamos muy cortos en la hora, entonces si me atraso yo, se va a atrasar el inicio después y la profesora Magdalena y la profesora Carola y se van a enojar conmigo. Entonces, vamos a ir a la parte de esta molécula que es un análogo de un anestésico, pero que esta molécula no lo es. Y vamos a irnos derecho a lo principal de esto, que es que esta molécula aumenta la función de los receptores de glicina alfa 3, los que decían que estaban inhibidos, pero sin embargo, para hacerla más corta y no hablar tanto de los mecanismos moleculares y de tanta cosa que hicimos, ahí hay algunos cartoons gracias al doctor Burgos que está sentado más atrás, que tiene cara de hambre ya, vamos a saltarnos esto. Entonces, a esto quería llegar. Entonces, toda esa primera parte que me salté era solo la caracterización de que este compuesto aumenta la función de este receptor alfa 3. ¿Ya? Pero ahora lo que les quiero mostrar es qué es lo que sucede en la médula espinal. ¿Ya? Y la médula espinal, ahí tenemos una fotografía de la asta dorsal de la médula espinal en un ratoncito, y ahí tenemos una neurona, no sé si la alcanzan a ver ahí, una neurona bien pinchadita. Y lo que hicimos fue estudiar entonces cuál es el impacto de este compuesto en la médula espinal en la transmisión GABAérgica y glicitérgica. Entonces, si ustedes toman un ratoncito en condiciones no dolorosas, ustedes pueden ver que el compuesto básicamente no hace mucho. ¿Qué quiere decir eso? No aumenta la amplitud
de las corrientes de gamma y glicina, ni el tiempo de decaimiento. Es como si no hiciera nada. De hecho, no hace nada. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros activamos la fosforilación? Ya sabemos que la corriente disminuye, y eso es lo que se puede ver aquí. La corriente de glicina disminuye con prostaglandina, y si agregamos el modulador, bueno, eso no se recupera. Y dijimos, oh, qué fome, pero no era tan así, porque lo que sucede realmente es que en presencia de esta molécula, lo que sucede es que el tiempo de decaimiento aumenta. Y eso quiere decir que está entrando más cloruro gracias a la droga, a pesar de que la amplitud es más pequeña. ¿Ya? Entonces eso nos dice algo muy interesante, que es, oye, esta molécula realmente está restableciendo a nivel de la médula espinal el influjo de cloruro hacia adentro, o sea, estamos recuperando la inhibición. Eso después lo probamos en varias condiciones, incluso lo probamos en un ratón knockout que no tiene alfares. Entonces a eso finalmente llegamos a la parte de comportamiento, que creo que es la más útil para este curso. Eso vamos a saltar mejor. Ahí está. Entonces para ello se ocupan modelos de laboratorio, ¿ya?, de dolor crónico, y a su vez yo les voy a mostrar uno solo de estos, pero a su vez lo que tenemos que también controlar en el laboratorio es si el ratón de alguna manera la prodroga o droga de investigación le produce sedación, y eso ustedes saben es un problema muy común con muchas medicaciones que se dan. Entonces para ello nosotros tenemos que controlar la coordinación motora, la locomoción y la relajación muscular posible de un ratón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber si la droga realmente está haciendo analgesia o quizás está produciendo sedación, y el ratón en realidad siente menos dolor porque está sedado. ¿Cierto? Más de alguno de ustedes después de unas 10 cervezas habrá sentido sedación, ¿no? Más ser, bueno, eso. Pero es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Lo que se hace es inflamar una patita del animal. Bueno, esto lo vamos a relatar acá. En el día -2 que le pongo yo acá, lo que podemos medir entonces el input con un instrumento que se llama filamento von Frey. Uno lo que hace entonces es medir lo que se llama el umbral mecánico de retirada de pie. Entonces el animal está feliz con su patita ahí, y uno le coloca un filamento que voy a empujar con cierta fuerza que se mide en gramos ahí. Entonces si la patita está normal, el animal va a estar soportando una fuerza X hasta que siente algo de incomodidad y retira el pie. ¿Ya? O la pata. Entonces en el día -2, donde el animal está tranquilo, uno puede tener un threshold mecánico de 4, 5, 3, de repente es variable, ¿ya? Pero están los dos patas normales. Entonces en el momento en donde uno inyecta subcutáneamente una molécula o un procedimiento, o una molécula o un set de moléculas que promueven la inflamación subcutánea, lo que va a pasar a partir de un día después de eso es que en la patita que inyectamos, que en este caso es la izquierda, la que está en rojo acá, esa pie va a quedar hipersensible al estímulo mecánico, ¿ya? Y eso es un cuadro de hipersensibilidad de dolor que es muy parecido a la hiperalgesia y al dolor, ¿ya? Sin embargo, en el pie derecho, pata derecha, si ustedes se fijan, el umbral no baja, ¿ya? Y eso es como un control que uno tiene dentro del experimento, ¿ya? Si uno sigue esto en el tiempo, como es un modelo de dolor crónico, esto permanece así más o menos por una semana, y después lentamente el ratón se empieza a recuperar. Y la pata derecha está completamente estable. Entonces, ¿cómo lo hacemos para testear un fármaco, por ejemplo? Lo que hacemos entonces es tomar esta parte de la curva donde el animal está sensibilizado, ¿cierto?, en el día 2 o en el día 1, y hacemos una inyección de la droga intraperitoneal, es decir, sistémica. Le va a llegar a todas partes, al ratón. Y lo que vemos es ver, si tenemos suerte obviamente, que esta hipersensibilidad se revierte en un periodo de tiempo en donde la droga está más activa o más disponible en el organismo del animal. ¿Ya? Tal cual como cuando uno se toma una pastilla, se tiene una farmacocinética, llega al blanco y después se va a elegir. ¿Ya?
Entonces, esta cosa de revertir entonces el efecto o la hipersensibilidad se asocia con un efecto analgésico, siempre y cuando tenemos que hacer los controles. Y la pata derecha siempre se va a mantener normal si es que no hay nada. Entonces eso quiere decir que el umbral mecánico normal del animal no se va a alterar. Entonces, esto fue lo que hicimos y esto es el efecto de nuestra droga, entonces, que ya vimos que devolvía la inhibición. Ustedes se fijan acá, inyectamos la droga y a la media hora ya hay un efecto analgésico importante. Y esto es el threshold, el umbral mecánico, y este es el umbral técnico, ¿ya? Hicimos varias dosis, un montón de cosas, funciona bien. Pero más importante que eso quizás, la misma dosis que les estaba mostrando antes. Aquí este es un test que se llama pinprick, que es un test de dolor agudo, o sea, con una jeringuita, un pincha la pata del animal y tiene que retraer. Eso está impecable, por lo tanto, el animal se indica que no está sedado y si lo trasladamos, por ejemplo, a una persona, esa persona si se quema con agua caliente lo va a sentir. Esa es como la traducción de eso. Aquí está la actividad locomotora, ¿cierto? El número de movimiento que hace normalmente el animal está bien, por lo tanto el animal no está letargado, está alerta, está normal, ¿cierto? Aquí está el rotor, que es esa prueba en donde se hace la coordinación motora, y esto es el muscle tone, que se hace como en una cuerda así de circo, entonces donde el animalito se tiene que agarrar y tiene que alcanzar a no caerse, ¿ya? Entonces estas pruebas garantizan entonces que el compuesto no está generando sedación, pero sí causa un efecto analgésico, ¿ya? Entonces, solo para ir terminando, entonces, lo que se puede generar a través de estos estudios es un modelo parecido a este, entonces, en donde la inhibición sináptica normal, proporcionada por GABA y glicina, está ok en una persona sin dolor crónico. La inflamación a través de receptores EP2, esto ya se había visto antes, ¿cierto? A través de la proteína quinasa A, inhibe la actividad del receptor de glicina alfa 3, generando la desinhibición de la red neuronal y aumentando la excitabilidad. Y la utilización de este tipo de compuesto, entonces, lo que podría hacer es modular específicamente al receptor alfa 3 y restablecer el control inhibitorio sináptico, ¿ya? Hemos indagado mucho más en esto, pero no voy a indagar más por tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay 3 ideas para llevarse para casa, el dolor crónico y hipersensibilidad a dolor es algo súper complejo a nivel biológico, ¿ya? Y a nivel emocional peor todavía y mucho más complejo de entender, ¿ya? Pero un mecanismo importante es la pérdida del control inhibitorio. Entre ellos el receptor de glicina es importante, los receptores de GABA lógicamente también. Entonces, hay muchas moléculas que se están en estudio ahora que son moduladores de receptores de glicina, que tienen efectos analgésicos y que muchos de ellos pudieran ser útiles en el futuro. Así que con eso doy las gracias a todos los colaboradores, al funding sobre todo, y si tienen preguntas mejor nos vamos a la salida porque si no se van a pasar. Ya, si quieren pueden hacer una sola pregunta corta y de ahí nos vamos, y si no, consultar con el profesor después.